No somos Luis Andrini y Cristina Lemercier, pero estamos no, en el aula. Señor, estamos en el aula. Soy muy fanática de los guardapolvos. Me encanta, me encanta. Me parece una de las medidas más hermosas. Y estamos en un momento en el que vuelven las clases presenciales en un esquema mixto y nos parece que es un buen momento también para educar a todos en casa. ¿Qué Es opinas? por eso que vamos a darle la bienvenida, pero a un emblema del hablar bien y darnos la posibilidad de volver a aprender, ¿sí? Aunque tenga 50, 60, 70, con el profesor Esteban Jiménez. ¿Cómo le va, profe? Gracias, chicos. Por favor, Muy bien, por nos va a suerte. tomar lección hoy, ¿no? Para eso tiene el guardapolvo Ahí está. y la nota, Sí. la dejaré en dirección después. Ay, por favor. Hace bien, hace bien. Está haciendo falta que hablemos mejor en los medios de comunicación. Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Así que podemos arrancar con... Hablamos mal los argentinos en general. En general, desde el punto de vista estrictamente lingüístico, hay una serie de falencias, Sí. pero yo siempre que hago alguna crítica o un comentario negativo de algún periodista o a un conductor, lo hago porque precisamente somos quienes estamos en los medios los que tenemos que cuidar, digamos que el Quienes idioma... damos letra. Claro, exactamente. Claro. Y la gente, cuando escucha a los periodistas, supone que está bien, que está bien Claro. dicho, que ellos hablan bien, pero bueno, la idea A veces está... no están así. No, por eso precisamente, gracias a Dios, sino de que me muero de hambre. Vamos a las primeras incorrecciones del idioma. Bueno. ¿Cómo se dice, cómo se debe decir? Es una especie de tabla de posiciones, Bien. esto. El número 1, que Tatiana recién en el corte me lo dijo. Sí, lo Sí, vivo cierto. La primer, bastante cercano. Los periodistas, la tercer, lo mismo, ¿no? Dice, la primer presidencia, la primer función, la primer vez. No, es la primera. Ok. Y en el caso del masculino no pasa eso, porque el primero, nadie dice primero contrato, dice primer, ahí no hay problema en decir el primer. Pero en el femenino hay que decir la primera enterita la palabra. no Bien, o sea cortarla. que la regla lingüística es, si es la, ponele a primer, a segunda, a tercer, Exacto. la letra A. La letra, completa Bien. la palabra. Buenísimo. Acompaña el artículo. Exactamente, concordancia se llama eso. Bien. Muy bien. Seguimos. Bien. ¿Qué más? El número 2 de los errores, más común también, la gente que dice hace 2 años atrás. A ver, si vos decís hace, se supone que es tiempo pesado. Claro. Y si encima decís atrás, Es redundancia redundante. total. Claro. O sea, Hay dos o hace maneras de- 2 años o 2 años Esas son- atrás. Las dos maneras de decirlo bien son, hace 2 años firmé un contrato. 2 años atrás firmé un contrato. Listo. Bien. No hace falta decir hace atrás. Bien, sin redundar. encantó. Y ni que hablar, ni se nos ocurra decir bajar abajo, ¿no? Cuando uno está... Sí, subir arriba. Subir arriba. Sí, Salvo hay que uno una- esté en un sótano, subir abajo. Claro, sería. por ejemplo, subir a la planta baja. Bueno, vamos, con más. Otro que tiene que ver con el verbo haber. El verbo haber es cuando funciona como verbo principal. Es impersonal. O sea, se dice, hubo muchos casos. Che, un periodista deportivo, por ejemplo. Sí. En esta fecha hubo un solo gol, hubo un gol. Y en la siguiente hubo muchos goles. No hubieron muchos goles. Ah, no se hace plural. Claro, es como el verbo llover. Llovió 1 milímetro y llovió 200. No llovieron, porque los milímetros no llueven. Creo que para esa macana me la habré mandado unas cuantas veces. Entonces, sí, ¿llovieron tantos milímetros? No. No, llovió tantos milímetros. Ok. Prometo O- no hacerlo más, profe. Ese aparece en título de diario Pero- seguido, ¿eh? Como dijiste vos recién, periodistas consagrados. Que no vamos Hay a dar algo que nombres. nos pasa a todos, me parece, que es que los errores que cometemos es por la familiaridad con la que hablamos. Muchas de estas cosas yo las digo, a ver, la primera, tengo clarísimo que es la primera. Claro. Es un error con el que no me van a agarrar, probablemente con varios de los otros sí. Puede ser. Pero que si le tengo que explicar a alguno de mis hijos Ah. por qué estoy más en falta. Claro. Tiene que ver con la familiaridad, con Claro, el y uso del y con la lenguaje. falta, básicamente tiene que ver con que no te lo enseñaron correctamente en la escuela primaria y secundaria. Claro. Y ahí Yo tendríamos que hablar necesito del tema su de la ayuda, educación. ahora vamos a ir a la próxima, pero necesito su ayuda para explicar sino, todo junto o separado, no. porque es un temón para mí. Es un- Yo sé usarlo perfecto, pero es un Bueno, temón de explicar. periodistas de diarios de gran nivel, de éxito de venta, Sí. periodistas gráficos, por supuesto, no saben la diferencia entre sino y si no. Y no es difícil de explicarlo así en forma oral, pero vamos a tratar. El sino, el que va todo junto, es el menos usado. Sino, se escribe todo junto y se pronuncia sino, con el acento en la i, teóricamente un acento prosódico. Bien, ese va cuando se usa, cuando hay una oposición. Yo no vengo a criticar, sino a colaborar. Bien. Ahí va el sino junto. todo Exactamente. junto. El otro, el más común,
Es el de, che, y bueno, si no te dan la razón, ahí va separado. Si no te dan la razón, si no quiere venir, Es que un no condicional. Si pasa venga. esto... El sí con el negativo, exactamente. Oh. Si Ok. no tenés Es el más ganas de ir común. al cine, vamos al teatro. Por ejemplo. Bien. Otro O sea error que es muy... ¿Entendieron en casa? Les pido, por favor, grabemos este momento, porque después yo empiezo a tener problemas para explicarles la lógica. Me llamás y yo te Ahí te doy está. Tomo la clase. palabra. Vamos preparando mentalmente todos el dequeísmo. Hay Ay, gente que le pone Male para deque vos. como azúcar impalpable a las tortas. A todas le ponen azúcar impalpable. Pero antes la regla que sigue. Este es muy común. Vos sabés que vos sabés que a mí me llama la atención que en España se habla muy bien en español, un poquito mejor que nosotros en general. No obstante, yo que veo muchas series españolas y la TV de España, muchas veces escucho en policiales, Sí. tenemos que encontrar ese arma. No, es esa arma. Claro. Y hay que cuidar de proteger ese agua. No, es esa agua. Y lo hicieron en ese aula. No, es esa aula. ¿Pero por qué? Si dicen los que Claro. me retrucan. ¿Pero por qué arma? Si yo digo el arma, claro. Decís el arma, porque no puedes decir la arma. La arma. Ah, se pegan las dos La A. agua, Ah. la águila, se dice él. Pero en lo demás, como es femenino, tiene que ir siempre un modificador en femenino. Claro. Mucha ¿Pero agua, por qué? poca agua, aquella agua, Esa agua. esa agua. Ay, acá me podría haber agarrado. O sea, la arma es incorrecto, pero esa arma es correcto. Claro, porque ahí no chocan la... Y o ahí sea, también chocan las dos A, no, profe. pero no chocan nada acentuada. Si vos decís Ah. la arma, las dos A tienen acento. Ay, Por esa- favor. En esa cambio, la en pude haber esa, metido. el acento va en la E, esa arma. Esa me pudo ¿Y Por dónde eso. estaba la Real Academia? ¿Sigue estando, cómo se llamaba? ¿Víctor García de la Concha? No, Era el ahora tipo- Era el que estuvo en Rosario, chicos. No se rían, era el titular no, de la es RAE. otro, no, No se está más. retiró, se ¿Quedó cambió. sin tilde solo finalmente? Fuera, no va a la tilde Es y nunca terrible. más. Y ahí, vos sabés que, Es un drama. No, te voy a El decir. solo que reemplaza al solamente sin tilde me arruinaron al sacarlo. No, y te voy a decir algo a tu favor. Escritores consagrados de habla hispana se niegan a tomar esa regla. Dicen, no, yo voy a seguir poniéndole la tilde a solo al de solamente. Lo mismo lógico. con Ah, este, Porque esta. mucha gente lo usan para diferenciar. La academia dice que no hace falta porque el contexto ayuda a entender que se ¿Qué trata de busca? uno u otro. ¿Simplificar la academia con esto? Sí, busca evitar la acentuación en palabras que realmente, sacando los diacríticos que son necesarios, te y te, él y él, en lo demás dice que no es necesario y este es un caso del Igual, solo. me disculpan, yo soy un anarquista de la primera ola con la lengua, porque creo que el lenguaje, que es activo, que es vivo, que lo Sí. modificamos, que lo amasamos, que lo queremos en las Sí. sociedades, supera la lengua muerta o la lengua quieta. Sí. Y a mí no me van a obligar a decir septiembre Ah, ni, no, con, eso- ni condena judicial. No. Eso es otra cosa. Septiembre. Eso es otra cosa, yo tampoco, y Claro. mucho menos octubre, como es correcto también decir, claro. Octubre se dice. Psicólogo, No se psicólogo dice, se sin la puede. P. Claro, el tema es que lo de la lengua va cambiando, tenés razón. Si no, hablaríamos como en la época del Cid Campeador todavía. Claro, Por no. suerte va cambiando. Pero hay otros cambios que... te puedo dar dos ejemplos que, A ver, sí. que ni te das cuenta vos. A ver si entendés esto. Vos decís, escuchaste a Larreta y a Santilli, por ejemplo. Sí. Ellos dicen, la seguridad en la ciudad es un problema de actitud. No. ¿Cómo dicen? La seguridad en la ciudad. Sí, Y no marcan y la- y nadie se rasga la vestidura. Claro. Ahí tenés un cambio en la lengua. Decime, vos decís, por ejemplo, le decís a tu familia, pucha, estoy preocupado, me peleé con mi cuñado y yo que siempre deseé estar... No, ¿cómo No, decís? es verdad. Me peleé. ¿Cómo decís? No, no me peleo con mi cuñado peleé. y mis deseos habitualmente los trato de materializar. Bueno, o sea, hay algunas cuestiones Son de la cambios lengua que se- oral esos que son se los cambios permiten y de- no en la escrita. Esos son los Claro. cambios de abajo hacia arriba. Nadie puede venir a decirte a vos de un día para otro, a ¿Cómo partir de hablar? mañana se dice poques diputades, por ejemplo. Pero acá sí hay una incorrección que tenemos que corregir. Sí, acá Sí. es obvio, mirá, conjuntamente con. Mirá, está repetida el con Sí. y allá con otra vez. Habla Capicúa. Se dice juntamente con, claro. Claro. Está Me de más gusta. el con. Evitar la redundancia. Claro. Bien, a ver, otra. Y quiero la otra, otra. esta, A ver, vos no te das cuenta. Infinidad de el 99,9% de los periodistas, reitero, porque hablamos de la gente que está en los medios,
dice, y bueno, por más que querramos, no podemos. Y aunque querramos, no existe querramos. Y tal vez vieron la película Las cosas del querer. No, ahí lo dicen bien. Queramos, una sola Queramos, R. claro. Lo que se confunde, ¿sabes con qué? Con querremos. Que querremos ir mañana. Pero ¿es un verbo defectivo entonces? No, es un verbo... No, es irregular. Este es un subjuntivo, el presente es subjuntivo, pero es un verbo regular, pero que en vez de decir, en vez de duplicar, se dice queramos. Y no sé por qué se impuso solamente en nuestro país, porque en otros países de habla hispana no caen en este error de decir querramos. No, es queramos. ¿Se sigue usando todavía estudiar el modo subjuntivo? Sí, a algunos le cambia el nombre, yo ni siquiera sé los nombres nuevos, pero conozco, digamos, los modos y tiempos tradicionales siguen existiendo y no hay problema porque obviamente de alguna manera tenés que reconocerlos y aplicar en lo que se llama el régimen verbal, cuando un verbo va con otro, cuando corresponde, si yo habría, si yo Claro. tendría, viste, un error. Bueno, Ahora, el dequeísmo, perdón Tati, Sí. el dequeísmo que me quedó pendiente. ¿Cuándo sí, cuándo no? el dequeísmo es un error que está desapareciendo, te aviso. Ah, no se Que está No, usted apurando. no Ya- viene a casa seguido. O sea, Ya si casi- viene a casa ya con los mi jugadores de hija. fútbol que decían pienso de que merecimos ganar, ya no va más. Claro. Ahora a todo el mundo lo habla bien. Siento de que, dice mi hija todo el tiempo. Bueno, Siento corrija. de que deberíamos hacer Ahí tal tenés cosa. otro motivo para llamarme. Bueno, otra regla más. No, pero perdón. Sí. El de que en alguna circunstancia, ¿vale? Son más los casos en los que vale que los que no. Por eso, Lo que pasa por eso. son No más siempre habituales los está otros. mal. Claro. En general nos choca mucho mal usado, pero a veces Claro. vale. Hay como una trampita ahí que podemos, si Hacer la podemos pregunta. formular la pregunta, Hacer la ¿no? pregunta. Antes de que anochezca. Antes de que anochezca. Claro. ¿Eh? Bien. Pero no me parece de qué, ahí no. No. Ahí me parece que. Pero hay que hacerse la pregunta. Vamos con la siguiente regla. A ver. Doctor, médico, Sí. enfermera, no diga el paciente está mejor, no hay riesgo de vida. Ojalá hubiera riesgo de vida. No hay riesgo de muerte. Claro. No riesgo de vida. Ya vivir es un riesgo en sí. Sí, acá sobre todo. Ahora, ¿sabes por qué es esto? En inglés Sí. es life risk. Y life risk, para ellos significa la vida en riesgo. Ah, El y riesgo que nosotros corre la vida. hicimos Y una literalidad para traducirlo. Como hicimos el mismo caso que hicimos con science fiction, que lo tradujimos como ciencia ficción y en realidad es ficción científica. Bueno, acá Pero pasa hay algo que parecido. nos pudrió la croqueta, hablando en lufardo, que le pusieron drugstore a los kioscos. El kiosco es kiosco. Sí. Polirrubro, si se quiere. en todo Polirrubro, caso. qué sé yo. Pero ¿A por usted favor, cuál con es esto la que basta. más lo enoja? ¿Cómo? ¿A usted cuál es la falta de estas que más lo enoja? Ah, de estas, y la primer, La primera. y hay otra que no está, que la voy a mencionar, otra palabra que inventamos los argentinos, que es estadio. Ah, no existe. No, che, ¿cómo está la Payway? Bueno, en este estadio de la enfermedad, o un jurado en el concurso de Masterchef o de esos que Sí. están ahora. Sí, no, porque en este estadio del concurso hay que ser más exigente. ¿No existe la palabra? No. ¿Y cuál es? Tu pregunta sería, ¿y qué hay que usar? Estadio. Pero perdón, ¿el estadio es el Monumental, la Bombonera? Sí, también. Se juega en el estadio de Vélez y en este estadio de la enfermedad el paciente... Ahora una va a mejorar. pregunta. Cuando yo invento una palabra que no va con una acentuación distinta, es una palabra Por ejemplo, es un inexistente. neologismo. ¿Qué es neologismo? Sí. ¿Qué es un barbarismo? Barbarismo es una palabra mal pronunciada, porque bárbaro es extranjero en griego. Sí. El nombre bárbara quiere decir la extranjera en realidad. Sí. Barbarismo es un error que consiste en pronunciar mal la palabra como si vos fueras un extranjero. Che, me se cayó el... No, se dice se el me cayó. cocoliche, claro. Ahí tenés, hay una especie de cocoliche, ahí tenés un Claro. barbarismo. ¿Cooptar no existe? Existe, pero Ah. es otra cosa. ¿Y qué es? El cooptar, la gente lo usa, sobre todo en el ámbito jurídico, se usa con algo que no responde a la definición de la academia. Cooptar para la academia es, vamos a suponer que nosotros, es una comisión directiva esta, de un club, supongamos. Y Tatiana renuncia, se va, no puede... Entonces, Ni se te ocurra. Tenemos que elegir Sigamos. a alguien que la reemplace, pero de este mismo grupo, no sale de acá. A Tenemos Lucho, que sin Es duda. irreemplazable. no, no. cooptar. Sí. Tenemos que cooptar. Elegir entre Entre la gente- y no significa abducir, entonces. Exactamente. O sea, y cooptar acá como lo lo usamos usan como como- quieren cooptar los votos de los indecisos, dice un político. No, tiene que captar o seducir. Pero cuando yo digo, por ejemplo, estoy cooptada por un tema, es un desastre. Está mal, sí. Ok. Bueno, Está este error seducida. caímos los dos.
ahora lo pongo a prueba a usted. A ver, dale. Como en la obra Oleana, la obra de teatro, donde en un momento el alumno interpela al profesor. Exactamente. Y le pregunto, leí hace muchos años, La Prehistoria, un libro de Héctor Canosa que se llamaba Secretos y Secretos. Luis Canosa. Luis Canosa. Secretos y sorpresa del idioma. Fue uno de los libros que me guió a mí para hacer esto. Ah, maravilloso. Bueno, Sí. que decía, ¿se puede pronunciar albóndiga o almóndiga? ¿Está bien? Bueno, el libro de Luis Canosa es de los años 70. Sí. Han cambiado Yo muchas, siempre con estrenos. han cambiado muchas cosas de entonces. Sí. Entre ellas, el error de la academia, ¿sabes cuál es? Que sigue figurando almóndiga en el diccionario. Entonces va la gente y dice, che, ahora se puede decir almóndiga. No, fíjate lo que dice almóndiga. Desusado por albóndiga. Entonces, ¿para qué lo dejas en el diccionario si es desusado? Bueno, O sea que ya tachamos Este que almóndiga. viene- y la otra que seguramente me hubieras preguntado es murciégalo. Sí. ¿Cómo ahora se dice murciégalo? No, murciégalo es la forma original. Mur, ratón, ciego, ciégalo, ciego. Ah, era Es un murciégalo. ratón ciego. O sea que el que lo decía así no era que era un No, al ignorante, principio volvió era a la así. escuela. Después por un proceso que se llama metátesis de las palabras, Sí. se da vuelta una letra para un lado y para otro, y en vez de murciégalo quedó murciélago. Esta es importantísima. Sí, por favor. Importantísima. Los ministros que están diciendo, cuando lleguen las millones de vacunas, hay 200 millones. No, las vacunas sí son femeninos, pero los millones son masculinos. O sea que son 200 Bueno, pero millones. ahí- 200 A ver, los millones, los pero miles. ahí, porque puede ser con vacunas o con cualquier otro sustantivo. Femenino. Ok. O sea, lo que necesito entender es el artículo en esa ¿Con oración. qué concuerda? ¿Con qué concuerda? ¿Con millones o con vacunas? Con millones. Porque Ok. si no, si vos me decís, por ejemplo, pero no, ¿por qué? Si digo vacunas, son las millones. vacunas. No, y yo te digo, y si fuera, en vez de millones de vacunas fuera, escuchá bien, Tatiana, si fuera decenas de infectados, ¿vos dirías los decenas porque infectado es masculino? No. Claro. Las Bien. decenas, las centenas, los miles, los millones. Me Masculino. encantó. Ahora, hay oraciones que, las oraciones habitualmente tienen análisis sintáctico, sujeto y predicado. Sí. Hay oraciones que no tienen sujeto. O lo tienen tácito o son tácito. unimembres, oraciones con un miembro solo que... Listo. Vuelvo a sexto B, por favor, me anotan. Eso igual es más de Capitán cuarto, fragata me Carlos parece. María Eso de Moyano. cuarto, quinto grado, Sí, no es de sí, sexto, sí. te aviso. Repetí, Sexto no Tati, tanto, sí. repetí. Sexto es un poco más, ya es un poquito más, es un análisis un poco más profundo. Ay, esto, ay, Ah, por bueno, hay favor gente- te lo pido. Sí, o sea, hay gente, a veces por uso favor. el ay sin H como exclamación y me corrigen que estoy mal. No, señor. El ay es el último, va siempre con signo de exclamación. Claro. Que puede ser 2, Sí. 1 de cada lado, o 2 de cada lado, o 3 de cada lado. No hay problema No hay problema por la repetirlo, cantidad, no. Incluso claro. mezclar. Puedes poner de pregunta y exclamación, no hay problema. Esa es la interjección de dolor, ay. Hay. El primero, el verbo haber, hay. De Ese haber, es- de cantidad. Claro, exacto. ¿Cuánto hay? ¿Hay 10? ¿Hay 20? Exactamente. Y el otro, que se acentúa distinto, es el adverbio de lugar, ahí. Hay. Que se usa, ¿sabes cómo se usa? Por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes dos. Sí. ¿Mm? Entonces digo, aquí, porque está cerca de mí. Ahí, porque está cerca de ustedes. Pero aguárdeme, en este segundo me da pie para preguntarle. Sí. ¿Las mayúsculas van con acento cuando escribo o no? Siempre. Y más Yo no le ahora- pongo. No, más ahora No, que sí. con los Pongo. teclados modernos. Ah, sabes todo Maestra, ahora. es así, Ay, yo te sos- dije en cuál sí, le- en cuál voy. Te vi que le trajiste una manzana al profesor Jiménez de entrada. Siempre fue lo mío, siempre fui una golfa de los No, docentes. siempre, sobre todo ahora que con los programas permiten poner la tilde en cualquier lugar, no hay problema. Claro, yo cuando escribo en mayúscula en mensajes no. Eso es no de pongo. cuando es, ¿sabes? De cuando Voy es. a signos de puntuación. A Voy ver. a problemas en la puntuación. A ver. Pregunta. Abro signo de pregunta, cierro signo de pregunta. ¿Se pone un punto después del signo de pregunta? No. Gracias por la pregunta, muy bien. Buenísimo. Hay periodistas, gráficos, que cierran una pregunta Sí. y agregan el puntito al lado. No, el puntito Ya que tiene está. la base del signo es el punto Lo final. ya mismo está. con, Claro. con el signo de exclamación. De exclamación y no de admiración, de exclamación. Bien. Porque Buenísimo. se puede exclamar alegría, sorpresa, Y admiración. si dolor. y si estamos entrecomillando, ¿dónde va el punto? ¿Adentro o afuera? Depende si abrió la comilla al principio, va al final. Si se abrió
en medio del texto, distinto. Claro. Esa es una forma de Ok. hacer la gráfica. Tenemos acá otra Bueno, duda. ¿Ves con S sí, del y verbo ves ver. con Z? Del verbo ver, el primero, y Sí. el otro, la oportunidad, la ocasión, primera vez, segunda vez. Este le pasa mucho a Lucho. Y Lucho este- no te mete bien el beso. Y el Con primero, Z y con S no. Y el primero, el plural es veces con S y el otro con C. Claro. Esto, vos sabés que yo lo he visto escrito. Me mandan, Ah. yo hago consultorio en Instagram muchas veces y el haber mal escrito queriendo usar el... Exactamente. Tremendo. Y quieren decir el segundo y escriben el primero. Ahí está el problema. Quieren decir, a ver, para responder, ¿no? Y lo escriben como si fuera el verbo haber el primero. No, por favor, es gravísimo eso. Claro. Una pregunta que tiene que ver con el re, una palabra que fue mutando década a década. A mí me enseñaron allá en la prehistoria, con unas placas de piedra y todos tallábamos, que el re se ponía solo delante de los verbos. Por ejemplo, rever, Sí. reescribir, pero recopado, rehonda, arre, digo. Ah, sí, bueno, eso, el tema del re, últimamente se usó mucho. Re amigo, por ejemplo, es en re amigo. Claro, En realidad se llama Re bueno. encarecimiento, se llama cuando se quiere encarecer una idea, Una un palabra, sentimiento. claro. Entonces se pone el re delante, pero no va en todos los casos, ¿viste? ¿está aceptado? No, está No, no está solamente, aceptado. principalmente en los verbos se utiliza. En las cuestiones de puntuación, ¿cuál es el peor error, el que más lo enoja? O el más De habitual que puntuación, cometemos, a ver, ambas. De puntuación. Lo que pasa es que, la puntuación, el uso es muy subjetivo. Es decir, yo te puedo decir, no, acá no va coma, pero en otros casos vos me dirías, pero acá sí, acá sí, puede ir o no. ¿Qué pasa Depende. con la coma y el verbo en la oración? Cuando la coma reemplaza el verbo, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. En casa de herrero, coma, cuchillo de palo, es un dicho. ¿Qué se supone que hace la coma ahí? Reemplaza el verbo haber. Claro. En casa de herrero hay cuchillo de palo. Bien. Hablando del verbo haber, ¿hubiera o habría? ¿Cómo se dice bien? ¿En qué momento? ¿Se usan las dos? No, incluso se puede alternar cuando Sí. vos utilizás. Si me hubieras avisado, yo te habría esperado. por Ok. ejemplo. No, ahí no hay Bien. problema. Bien. Bien. Una pregunta más filosófica, lo voy a meter en otras arenas. En algún momento, hablando de lingüística, me dijeron que no se trata solo de hablar, que hablar es ser. Uno habla como es. Por lo tanto, tener riqueza en el lenguaje es enriquecer un poco quién es uno. ¿Es así? Y enriquece al otro también, por supuesto. Bien. Por supuesto, cuanto mayor sea el léxico de una persona, el léxico es la cantidad de palabras que conoce, mejor el desenvolvimiento, mejor va a ser interpretado, mejor va a ser atendido y se va a lucir, porque la ¿Y verdad que cuántas palabras usamos? ¿Es verdad que usamos el 5% de todo el idioma castellano? sí, una persona que se maneja bien, se expresa bien, está arriba de los 5.000 vocablos. Sí. Eh, ¿Y cuántos tiene el idioma para nosotros? No, en el diccionario hay 83.000, 84.000 más o menos, y faltan ahí los verbos conjugados, las compuestas, los diminutivos, o sea que 100.000 palabras que formarían Y usamos 5.000. y usamos 5.000. Estamos complicados, Y muchachos. algunos adolescentes Sí. usan 300. Claro, bueno. Pero lejos de juzgar, me parece que esta columna, profe, y con usted, nos da la oportunidad de decir, che, ¿y por qué no puede ser distinto? Pero no para ser antiguos, clásicos, sino para saber qué herramientas tenemos para usar Claro, por supuesto. Claro. Lo bueno es eso, y difundir. y difundirlo. De eso se trata. ¿Su libro cómo se llama? Mi libro último se llama Palabros de Palabros. moda. ¿Qué son los palabros? Son palabras que, digamos, en algunos casos hasta pueden ser malas palabras, palabrotas, pero palabras también son palabras que existen y que la gente desconoce y que son los términos que se están poniendo de moda. Mi próximo libro sí va a ser distinto porque yo lo tenía terminado el año pasado, Sí, pero con esto de la pandemia... claro, se demoró todo. No solamente que se demoró, sino que tuve que agregar un montón de terminología para explicar pandemia, barbijo, todos esos términos, de dónde vienen, qué significan, y estoy discutiendo el título todavía. Me da el pie para armar la próxima columna, si le parece. Dale. Términos de pandemia los hablamos en otra columna con usted. ¿Cómo no? Con mucho Ahí. gusto. Gracias. Un genio, Gracias, chicos. el profe Jiménez. ¿Sus redes cómo son para seguirlo? En Instagram,
el profe Jiménez guión bajo. El profe Jiménez guión Guión bajo. bajo. Esa Bien. es la ¿Puedo más ir con común. los chicos a verlo? Voy a ir con los chicos. Tenemos varias tranquilamente. cosas. Ahí estamos viendo sus redes. Profe, muchísimas gracias. A ustedes, chicos. Un placer. Y abrazo grande a Beto César también, que lo queremos mucho al amigo y lo acabo de ver ahí en la presentación del profe.